La tétrada oscura de la personalidad. ¿Cómo se manifiestan estos rasgos del carácter en el día a día? ¿Qué efecto producen en los demás? Los psicólogos denominan tríada oscura a un constructo de rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos. Las personas con estas características piensan y tratan de forma egocéntrica. Anteponen sus intereses sin miramientos. Estos tres rasgos de personalidad repercuten en la convivencia de distinta forma. Los sujetos psicopáticos tienden con más frecuencia a la infidelidad. La tríada oscura favorece un comportamiento poco productivo en el trabajo. Empleados con estos rasgos suelen llegar tarde, practicar el acoso contra sus compañeros y cometer hurtos. El primero es autocomplaciente y arrogante. El segundo, agresivo y brutal, y el tercero, insidioso y ávido de poder. No se trata de un trío de gángsteres de una película de serie B, sino de los tres ingredientes del mal carácter: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Desde los años 70 del siglo XX, la investigación en torno al comportamiento egoísta y desaprensivo se ha centrado en estos rasgos. En 2002, se bautizaron estas características de la personalidad con un término pegadizo a la par que inquietante: la tríada oscura. El narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo no siempre se presentan por separado. Muchas personas con una de estas propiedades fuertemente marcada tienden a manifestar también las otras dos, para sufrimiento de los demás. El narcisismo constituye, probablemente, el componente más conocido de la tríada oscura. Su nombre proviene de la mitología griega. El joven Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. No obstante, según el entendimiento actual, no solo la vanidad caracteriza a las personas con un fuerte narcisismo. También se inclinan hacia una sobrevaloración desmedida de sí mismos y hacia una fuerte necesidad de atención y admiración. Con frecuencia tratan a los demás despectivamente y reaccionan con terquedad e irritabilidad ante críticas pertinentes, a veces de manera agresiva. En los últimos años se ha incorporado un rasgo más, el sadismo, debido a las similitudes con los otros tres, conformando así la tétrada oscura de la personalidad. Los investigadores evolucionistas han caracterizado a la tétrada oscura como rasgos de personalidad que tienden a la explotación y la depredación social. Algunos estudios plantean que los sujetos con estos rasgos tienen una estrategia de vida rápida, emparejamientos a corto plazo y conductas antisociales diversas, aunque existen discrepancias. Vamos a profundizar un poco más sobre cada uno de ellos. Las personas con estos rasgos de personalidad se caracterizan por presentar conductas de violencia psicológica, inhibición moral, manipulación, baja amabilidad y escrupulosidad, frialdad emocional, egoísmo y dificultad para empatizar, además de presentar una duplicidad o doble cara según sus intereses. Sin embargo, pese a que todos los rasgos tienen conexiones entre sí, cada uno de ellos difiere en algo con respecto a los otros tres. La psicopatía se caracteriza principalmente por la carencia de empatía y ansiedad, miedo, escrúpulos y remordimientos, frialdad interpersonal, alta impulsividad, bajo control de impulsos y la búsqueda de sensaciones. El sujeto psicópata presenta además una autoestima exacerbada que le dota. Debido a una incapacidad para percibir sus estados internos, posee un fuerte componente de autoengaño y distorsión con respecto a su personalidad, por lo que tiene una percepción de grandiosidad con respecto al resto de seres humanos. Sin embargo, no presenta delirios ni alucinaciones en cuanto a la realidad externa, es un rasgo de personalidad antagónico a la psicosis, de ahí que a nivel judicial sea un perfil perfectamente imputable por sus actos. El psicópata presenta un interior emocionalmente vacío y tiene poco o ningún interés genuino por los demás. La falta de conciencia de los estados internos, alexitimia, la búsqueda de sensaciones y la ausencia de miedo, facilita que estos sujetos incurran en acciones temerarias. La impulsividad psicopática es de tipo disfuncional puesto que es consecuencia de su incapacidad de autorregulación. A diferencia de la impulsividad narcisista, que tiene más que ver con la osadía social, la cual les puede reportar amplios beneficios. El impulso del psicópata y la búsqueda de gratificación inmediata los lleva por tanto a llevar un estilo de vida parasitario y desestructurado. Viven a costa de los demás. La persona con el rasgo del maquiavelismo, a diferencia del psicópata, tiene una percepción de la realidad intrapersonal más ajustada, no presentan una automejora en la autoestima, teniendo un concepto de sí mismo más arraigado a la realidad. No presenta la impulsividad tan marcada propia del psicópata, de hecho, su conducta malévola se basa en la estrategia, la manipulación y el cinismo. Una frase que representa a este rasgo es la de "el fin justifica los medios".
Esto no quiere decir que un psicópata o narcisista no utilice a otras personas para satisfacer sus deseos, pero digamos que, para el maquiavélico este se convierte en su modus operandi como forma de progreso y de entender los logros. Cognitivamente el maquiavélico se esfuerza mucho más en la estrategia de engaño y manipulación que el psicópata o narcisista. A diferencia del psicópata y el narcisista, el sujeto maquiavélico no presenta niveles de impulsividad tan altos, no asume riesgos para obtener beneficios, sino que calcula fríamente su plan de acción, justificando cualquier tipo de provecho que pueda obtener de los demás. Su habilidad manipuladora reduce las probabilidades de que le descubran. De hecho, en el estudio de John Schweizer, 2014, donde compararon la tríada oscura con la infidelidad en la pareja, se comprobó que, aunque los tres rasgos se asociaran al engaño, el maquiavélico conseguía en mayor medida prosperar en la relación debido a su carácter estratégico y cauteloso. Digamos que este rasgo, en general, sufre menos las consecuencias sociales de rechazo asociadas a su estilo de vida malévolo. El narcisismo en comparación con los otros, es probablemente el rasgo de la tétrada oscura que más se relaciona con comportamientos prosociales y adaptativos, de hecho, a diferencia del maquiavelismo y la psicopatía, correlaciona positivamente con la inteligencia emocional. El sujeto con este rasgo se caracteriza por poseer un sentido de grandiosidad y superioridad con respecto al resto de personas. Presenta una autoestima automejorada y se cree con mayores derechos que los demás. Por ello, el sujeto narcisista tiende a la dominación, la explotación de los demás y a la demanda de atención. A los narcisistas les preocupa el éxito, el poder, la belleza y la brillantez. Tienen un autoenfoque y un sentido de la importancia personal engrandecido. Por todo ello, se creen merecedores de un trato especial. Sin embargo, pese a proyectar una imagen de éxito y seguridad, el narcisista vive también con una parte vulnerable que le hace hipersensible a las críticas. En la literatura científica se diferencian dos tipos de narcisismo, el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. El narcisista grandioso se relacionaría con la creencia de merecer un trato especial asociada con su percepción de ser mejores que el resto, ya sea más inteligentes, atractivos, agradables, etc. Mientras que los individuos narcisista vulnerable consideran que merecen ese trato especial debido a su fragilidad, imperando una actitud victimista. Existen diferencias etiológicas de base con respecto a estos dos tipos de narcisismo. El narcisismo vulnerable está relacionado con abusos en la infancia o estilos de apego traumáticos, abandono emocional o físico, por ello son más propensos a tener apegos adultos patológicos. Mientras que los narcisistas grandiosos suelen tener apegos adultos seguros y no suelen tener una historia de abuso en la infancia. Las conductas egoístas y no prosociales en el narcisismo grandioso se producirían por razones instrumentales, es decir, intereses gananciales, adoptando para ello estrategias de dominación. Mientras que las personas con narcisismo vulnerable podrían comportarse de manera desconfiada y agresiva por un sesgo de hostilidad percibido y una desregulación afectiva debido a los esquemas interpersonales negativos asociados a las experiencias traumáticas. Por tanto, el narcisismo grandioso se podría caracterizar por el exhibicionismo, la falta de humildad y modestia y el dominio interpersonal, mientras que el narcisismo vulnerable destacaría por el afecto negativo o desconfiado, el egoísmo y la necesidad de atención y reconocimiento. El narcisista vulnerable presentaría la habilidad emocional, mientras que el narcisista grandioso tendría mayor facilidad para gestionar el estrés, el NG tendría mayor flexibilidad de afrontamiento frente a situaciones adversas y un patrón de pensamiento positivo, mientras que los NB presentarían mayor dureza o inflexibilidad mental, menor satisfacción con la vida y peor salud mental en general. De hecho, estos dos perfiles tienen una alta relación con otros trastornos de la personalidad. Además, estas dos formas de narcisismo difieren también en la conducta de recurrir a terapia psicológica o psiquiátrica. El narcisista grandioso se asocia negativamente al uso de tratamiento, mientras que el narcisista vulnerable se asocia positivamente. Finalmente, el cuarto y último rasgo incluido en el lado oscuro de la personalidad o dark side corresponde al sadismo. El sujeto con este rasgo se caracteriza principalmente por obtener placer a través del dolor ajeno. El sádico busca la dominación psicológica y física, la intimidación, el control, el castigo y la humillación, disfrutando con el sufrimiento que eso produce en los demás, por ello tiene predisposición a involucrarse en conductas crueles que degradan a otras personas.
En comparación con los otros tres rasgos de la tétrada oscura, el sádico presenta también una baja empatía y una inhibición moral, sin embargo, no se involucra en actos violentos para obtener una ganancia instrumental o defenderse, sino que la motivación principal es el disfrute asociado a la agresión. Estudios como el de Leidial, 2011, o Chabrodal, 2009, demostraron que el rasgo de sadismo separado de los otros rasgos de la tétrada oscura predecía una agresión no provocada en contexto de laboratorio. Asimismo, se observó dicho rasgo en estudiantes de secundaria en relación directa con conductas de acoso y ciberacoso. Otros dos estudios predijeron significativamente cómo la conducta sádica se dirigía a subyugar y lastimar a otras criaturas vivientes, no solo humanos, y esto podía explicarse independientemente de la variación del resto de rasgos de la tétrada oscura de la personalidad. Por Alejandro Ojeda. Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.